Video 76. Las ficticias riquezas de México. La palabra ficticio proviene de ficción y viceversa. Ficción como denotación o atribución de falsedad, equivalente a decir las falsas riquezas de México. Las riquezas de propiedades, de casa o casas, automóviles y negocios, me refiero a las riquezas de bienes, muebles e inmuebles. ¿Por qué falsas? Porque las personas no parecen darse cuenta que el país, nuestro país, México, está archirrecontra super mega endeudado. Endeudamientos realizados por las pésimas y malas administraciones gubernamentales, sobre todo de estas últimas, de estos últimos tiempos, han sobrellevado a más el endeudamiento o sobreendeudamiento, acrecentándose la deuda pública a aproximadamente $1 billón, 1 millón de millones de dólares, o 15 millones de pesos, algo así como un 15 con 12 ceros. Una cifra demasiado grande y conmensurable para nosotros. No podemos ni siquiera imaginar la magnitud del dinero que se debe, porque los gobernantes lo han pedido prestado, y por este hecho han comprometido las verdaderas riquezas naturales, que eran patrimonio nacional y acervo de las riquezas reales de nuestro país, como lo son el petróleo y los minerales. Riquezas reales que eran nuestras y que ya fueron entregadas a particulares extranjeros para su explotación y beneficio de particulares y privados. Aunque la falsedad de las riquezas de bienes muebles e inmuebles son falsas también por las fuentes de origen o de dónde provienen, de ese empréstito macromillonario que históricamente le han hecho y le han heredado a México, que es y que ha sido acumulativo. El grupo Bilderberg, los verdaderos dueños del mundo y de todos los bancos en el mundo, de la inmensa mayoría de las empresas, de las organizaciones económicas mundiales y de la misma ONU, una de las familias que lo integra, la familia de los Rothschild, y estamos hablando de tan solo una sola familia, son poseedores de una fortuna de aproximadamente 500 billones de dólares, 500 millones de dólares, que cualquier multimillonario o millonario se queda mini o chiquito, podríamos decir que insignificante, comparado con esa megafortuna de los Rothschild. Tan solo México les debe $1 billón. Ellos poseen 499 más. ¿Cómo es posible que una nación completa de 130 millones de habitantes sobrevivan de emprestado? Emprestado porque sí se debe con $1 billón más los intereses que se acumulen. Aquí la distribución parcial, desigual o polarizada de la riqueza mundial, el desequilibrio, la marginación, la desregulación, la polaridad y diferenciación de los estratos, estatus y clasificación social. Una sola familia posee la mitad de toda la riqueza existente en el mundo, pero también su riqueza es ficticia o falsa, y también la han obtenido mediante robo y defraudación. Por eso se denominan los ladrones más grandes del mundo, porque a lo largo de la historia y los años han hecho empréstitos a todos los países del mundo, sin haber tenido el soporte de la riqueza en oro, como debe y debió haber sido. En algunas ocasiones se quedaron sin el soporte real de oro, e hicieron y han hecho los préstamos o empréstitos falsos, recuperando la riqueza real. Así han amasado su fortuna en forma mañosa, fraudulenta y ratera. Estas familias son las que autorizan a los países en el mundo la cantidad de billetes y monedas que deben producir en cada país, limitando y controlando las economías mundiales, cuando ellos son los primeros y más grandes ladrones en el mundo. Por ello, si estos son el modelo a seguir, es decir, que los funcionarios y gobernantes de los países también son ladrones igual que ellos. Si ellos son el modelo de ladrones, lógico que los gobernantes de los países quieran ser igual que ellos, de desvergonzados, inmorales y cachetones. Ellos controlan a los candidatos presidenciables en las elecciones y apoyan a los más corruptos igual que ellos, para mantener en la pobreza, baja calidad educativa o ignorancia,
mala alimentación, y de este modo tener bajo control económico y el desarrollo de las poblaciones mediante el endeudamiento público. Al fin y al cabo, saben que tienen garantizado el despilfarro, el desvío de fondos y recursos bajo las pésimas o malas administraciones públicas. Por eso ponen presidentes corruptos en cada país, para mantener bajo control las economías y sus desarrollos. El mundo está en franco deterioro ecológico por la sobreexplotación que estas gentes megaparásitas y explotadoras han hecho de él. Les vale un comino o un soberano rábano el deterioro ecológico, el deshielamiento de los casquetes polares, como la Antártida, el Polo Norte, Groenlandia, la zona septentrional de Rusia y sus hielos perpetuos, la contaminación del agua, tierra, aire, mares, continentes u océanos, la polución, el sobrecalentamiento, la lluvia ácida que ha sido provocada por la misma existencia de sus empresas contaminantes y depredadoras. Para ellos todo es negocio y solo negocio, sin importar la preservación del medio ambiente y de sus especies vivas. Ellos con el afán de obtener dinero y riquezas a costa de lo que sea. No en balde son los dueños de la maquinita de hacer billetitos falsos, billetitos que dizque soportan la riqueza de las naciones. Esta familia de los Rothschild y de los Rockefeller pertenece al grupo de los masones Illuminatis luciferinos, agrupación que le han hecho más mal al mundo que beneficios. La industria automotriz mundial les pertenece. Es por eso que no quieren introducir los autos solares en macro, porque no les conviene ni representa ningún negocio para ellos. Es por eso que no quieren impulsar el desarrollo de tecnologías solares e hidráulicas y el principio de las energías eternas a granel, puesto que no les conviene, no representa y no es ningún negocio para ellos las energías limpias. Muchos de los administradores, funcionarios públicos y economistas, gobernantes, han hecho sus estudios en el extranjero, tanto sus especialidades, maestrías y sus doctorados, en escuelas como Oxford, Yale, Harvard o Cambridge. Deberían darles vergüenza a estas universidades el tipo de egresados que sacan. Y los países como México, los mexicanos, deberíamos de demandar a esas instituciones educativas generadoras de ladrones, o mínimo la misma universidad debería de retirar los grados otorgados a estas personas, porque seguramente sus tesis de titulación para la obtención del grado debieron haber sido, como por ejemplo, cómo llevar a la ruina económica a toda una nación, cómo engañar a bobos en 3 pasos, cómo evadir impuestos y que otros los paguen, cómo generar monopolios exitosos, cómo introducir legalmente armas de alto calibre del tipo exclusivo del ejército para que la gente civil se mate entre ella misma, cómo convencer a policías y soldados que con sueldos miserables o de hambre maten y atemoricen a las poblaciones, gente civil y arrabalera, marginal como ellos, cómo conjuntar y agrupar equipo de ambiciosos, arrastrados, lambiscones, defraudadores y asesinos para seguir corrompiendo a toda una nación. Cómo ser un asesino oculto con carita de yo no fui. Cómo desaparecer personas abruptamente. Cómo cocinar arroz con leche. Y tantos otros títulos más. Los gobernantes, además de ser ladrones de riquezas, son ladrones de sueños de la niñez y de la juventud, a quienes les venden falsas esperanzas, puras ilusiones y falsas promesas, porque los dineros ya tienen dueño, y los únicos que hacemos es vivir de emprestado. Los bienes muebles e inmuebles, como automóviles o negocios en México, como riquezas, son ficticias, porque México está endeudado con $1 billón, deuda inconmensurable, extremadamente difícil o imposible de pagar, y que administración con administración públicas, gubernamentales, la incrementan aún más, y 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 más.